¿Ah, sí? Desde el siglo XIX, los escritores extienden el acta de defunción del naturalismo literario. Pero, sin embargo, algunos pintores insisten en pintar con todo detalle el motivo y las circunstancias que acompañan el ascenso del proletariado. El ascenso del proletariado y también las calamidades que van a sufrir los obreros se convierten en temas tópicos de un grupo que se ocupa de un arte social en el momento en que se está produciendo la revolución del impresionismo. Este grupo se va a interesar desde lo que llama Giuseppe Pelliza en Italia el cuarto poder, hasta aquellos temas bastante lastimeros y lacrimógenos que coinciden con los asuntos que va a tratar también el folletín. El folletín, que será el modo literario más común en la Francia de fines del siglo XIX, como por ejemplo Los misterios de París de Jean Sue, y que va a tratar antes que nada las vicisitudes y tragedias de la gente pobre. Estos temas tópicos se van a ver en Latinoamérica desde El niño enfermo de Pedro Lira y también Michelena, hasta los individuos que son despedidos de sus trabajos, por ejemplo, en Sin pan y sin trabajo de la Cárcova, y también en las obras de Cristóbal Rojas sobre el mismo asunto. Al mismo tiempo, si nosotros consideramos otro país muy lejano, como es por ejemplo México, vamos a encontrar a un gran genio que es José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada va a tratar también a fin de siglo de la corrupción de un gobierno que es el gobierno de Porfirio Díaz, y va a convertir a todo el gobierno porfiriano, que es rico y opulento, en una sociedad de muertos y calaveras. Giuseppe Pelliza vive entre 1868 y 1907. Su obra, El cuarto estado, muestra al proletariado en ascenso avanzando. Lo importante de la obra es que centra todo en unos personajes en primer término, y esos personajes están iluminados como si fuera en el cinematógrafo, de tal modo que distorsiona de algún modo la escena. Lo mismo hace Angelo Mordelli, quien vive entre 1853 y 1919, y en su cuadro por 80 centavos pone unas diagonales muy fuertes hacia el fondo. Pedro Lira, en Chile, en 1900, pinta El niño enfermo, que es uno de los temas recurrentes, como ya dijimos, de la pintura de fin de siglo. José Guadalupe Posada muere en 1911, el mismo año en que cae el gobierno de Porfirio Díaz. La caída del gobierno de Porfirio Díaz significa el comienzo de la Revolución Mexicana, una revolución muy ardua que durará muchos años y que empezará con la rebelión campesina, que tendrá líderes populares que van a ser proclamados por los artistas como verdaderos héroes. El principal de esos líderes populares será Zapata, Emiliano Zapata, que trabajará en Morelos, que luchará en Morelos, Pancho Villa, que luchará en el norte, Obregón en Sonora. La Revolución Mexicana en 1917 consigue un momento de estabilidad, es cuando se promulga la nueva Constitución. Pero 1917 es un año importantísimo para el mundo, es el año de la Revolución en Rusia, que significa la caída de los zares. Para la Revolución Rusa no hay ninguno que se haya ocupado exactamente de describirla, y por eso he elegido un artista americano que va a describirla minuciosamente. Ustedes lo verán. En José Guadalupe Posada, mexicano que vive entre 1852 y 1913, es su transformación de todo en calaveras y además el uso de medios de comunicación muy fáciles, de muy fácil acceso para el público. Son casi siempre periódicos y hojas volantes los sitios donde él trabaja. Pero la historia de la Revolución Rusa fue solo un paréntesis, ya que si estamos hablando de arte social, tenemos que seguir con la Revolución Mexicana. En 1921, el ministro de Educación de México, José Vasconcelos, hizo algo extraordinario. Le entregó los muros por decreto
al Sindicato de Artistas Plásticos de México. 3 figuras dominaban este sindicato, los que van a ser luego los famosos 3 muralistas mexicanos, Rivera, Siqueiros y Orozco. Ellos tenían un concepto muy claro acerca de que el muro debía convertirse en un texto para que el pueblo que no sabía leer pudiera enterarse de la historia y pudiera enterarse de los cambios que habían ocurrido después de la Revolución. Su concepto además era muy singular. Yo tengo un pequeño texto que quiero leerles a ustedes de José Clemente Orozco, que es una verdadera maravilla, para que no se vaya a confundir el buen nacionalismo con el simple y trivial folclorismo. Verán ustedes ese texto. Dice Orozco: personalmente detesto representar en mis obras al tipo odioso y degenerado del pueblo bajo y que generalmente se toma como asunto pintoresco para halagar al turista o lucrar a su costa. Somos nosotros los primeros responsables de haber permitido que se haya creado y robustecido la idea de que el ridículo charro y la insulsa china poblana representan el llamado mexicanismo, y lamento profundamente que el no menos ridículo jarabe tapatío se haya popularizado entre las clases que se llaman a sí mismas cultas y educadas. Es inevitable que el hecho de que al ver un charro o una china y se oigan las horrendas notas del jarabe, se asocie el recuerdo del nauseabundo teatro mexicano, todo lo cual forma lo que llaman las cosas nuestras. ¿De quién? ¿Por qué lo más cursi y lo más ridículo que tiene una clase social ha de pertenecer a todo un país? Ellos estaban en otra cosa, ellos estaban en la historia como epopeya. Diego Rivera en Cuernavaca, en el Palacio Nacional, en el Ministerio de Educación, en Detroit, es decir, en lugares de México y de Estados Unidos, pinta siempre con un gran protagonista. Ese protagonista es el pueblo, la masa. Esa masa, sin embargo, está organizada de tal modo que su lectura es fácil para el público. El público aprende a leer con claridad en los murales de Diego Rivera. A veces acerca a los personajes y los vuelve así definitivamente odiosos para que el público incrimine a las gentes que lo explotan. José Clemente Orozco trabaja también en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Palacio de Bellas Artes, en Dartmouth y sobre todo en Guadalajara, con un criterio de texto, es decir, enseña al público a través de su obra, pero su obra tiene un gran contenido estético. Por ejemplo, trabaja, como ustedes ven, las fuertes diagonales, para darle una sensación dramática a la escena. Esas escenas siempre están vinculadas con la Revolución Mexicana, con las soldaderas, con la vida de la gente que hizo la revolución. David Alfaro Siqueiros, de los 3 muralistas más conocidos de México, es quizás el más espectacular de todos y también el que avanza en la retórica. En el Palacio de Bellas Artes, en la preparatoria y hasta 1970, cuando pinta el Foliforum, siempre David Alfaro Siqueiros trabaja con una idea de espectacularidad, de conmover al público a través del drama. Por ejemplo, en El Grito, que se produce una especie de eco del desamparo del niño. Y también en su retórica, sobre todo en este mural de la Universidad Autónoma de México, ustedes ven cómo se debilita, en cambio de ser fuerte la obra, se debilita. Arnoldo Belkin pinta la llegada de Zapata y Villa al Palacio Nacional el 6 de diciembre de 1914 en 1979, de modo que hasta entonces la revolución sigue siendo un hecho. El muralismo mexicano despierta en toda Latinoamérica una especial sensibilidad. Es la época del orgullo nacional, es la época en que la gente se considera dichosa de vivir en un país y quiere expresarse como ese país con las peculiaridades de ese país. Los escritores, los artistas, los poetas, los pintores están todos de acuerdo en que no hay necesidad de imitar a Europa, sino que hay que hacer cosas que estén vinculadas con las idiosincrasias nacionales. Recuerdo algunos de sus principales movimientos. Esos movimientos se ubican desde Buenos Aires hasta Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, en Buenos Aires, el grupo Martín Fierro y la colisión de intereses entre el grupo de Florida y el grupo de Boedo van a incitar a los artistas a ocuparse de ese ser nacional. En Perú, Mariátegui tendrá una extraordinaria revista que se convertirá en el centro mismo de todos los ideales nacionalistas, Amauta. Avance en Cuba hará el mismo papel, los nuevos en Colombia. Es importante la unión entre los escritores y los artistas. Los artistas se ocupan de todos los temas
que pueden estar involucrados con ese ser nacional, desde el paisaje hasta los héroes. Los héroes son realmente muy importantes, pero se trata siempre de los héroes de la liberación. Vamos a ver cómo se pinta a los próceres y también a las gentes del común, pero vinculadas con problemas sociales. Jorge Arche pinta en Cuba a José Martí. Pero Lazar Segal pinta en Brasil las prostitutas de Mangue, en 1924. De modo que pasamos de un tema a otro. Antonio Ruiz pinta el verano, el 38, en México, la pobre gente que anda por la ciudad. Cándido Portinari, en Brasil, se va a dedicar durante la década del 40, y a través de una serie de obras, se va a dedicar a hablar de las gentes abandonadas, del sertón, de las pobres gentes que tratan de llegar hasta la ciudad, pero que generalmente mueren en el camino. Son situaciones muy dramáticas y, como ustedes ven, de filiación netamente picasiana, hasta las lágrimas, así como piedras triangulares. Las obras de Cándido Portinari están impregnadas de una fuerte idea social, que en ningún momento lo abandona y, por supuesto, exagera para conmover al público. Algunas escenas pasan a tener un contenido casi bíblico. En Puerto Rico permanentemente se habla de política por la situación especial del país. Carlos Raquel Rivera hace El Atamiento en 1953. Pero no solo él, sino muchos otros artistas. Por ejemplo, José Antonio Torres Martínez pinta o graba mejor La Lectura. Tufiño hace un cartel llamado El Cacique en 1960. Gentes más jóvenes también se ocupan de los temas políticos. Lorenzo Omar, La Tormenta, 1962. Y finalmente, Betances. Es decir, que se cierra el ciclo con lo mismo que lo abrimos con los héroes. Es decir, no se puede inventar el arte social. Tiene que ocurrir algo en un país para que los artistas se sientan verdaderamente involucrados en esa situación, para que esa situación los concierna y ellos sientan la auténtica necesidad de comprometerse con ella. Por ejemplo, en los Estados Unidos, después de 1928, cuando empieza la crisis del 29 y el crash, los artistas norteamericanos abandonan una vía que hasta ese momento había sido ocupada por toda la figura de Alfred Stieglitz, que es la vía del acercamiento a Europa y de la modernización de la pintura, y en cambio se interesan de un modo casi total por la situación gravísima, trágica, por la cual atraviesa el país. Emerge el arte social, pues, en 1929 en Estados Unidos como una imperiosa necesidad. Esa imperiosa necesidad los lleva también a conocer, como pasó con los latinoamericanos, cuál es la esencia del ser nacional. Y encuentran que esa esencia está más que todo en la soledad. Es la soledad del hombre de Hopper caminando por el medio de la calle durante la noche, la soledad de la gente en los cafés, la soledad de las parejas que no se hablan, la soledad de las casas en la mitad del campo, de los carros abandonados. Todo este panorama patético de la soledad americana se hace visible después de la crisis del 29. De modo que el arte social norteamericano está, repito, involucrado a una circunstancia real de su historia y no nace gratuitamente. Los americanos se van a ocupar, en lo que se refiere al tema social, más que todo de la idiosincrasia del pueblo americano. En ese sentido, Edward Hopper es un verdadero precursor. Él se ocupa del hombre solitario, del hombre que no tiene compañía en su país y que se constituye un verdadero arquetipo de los Estados Unidos. Domingos vacíos, calles, plazas, cafés abandonados, todo esto va a ser descrito por el magistral pincel de Edward Hopper entre los años 20 y los años 50. Él seguirá trabajando siempre con una misma idea fija. Otros artistas americanos se ocupan del pueblo, como George Bellows, que pinta 42 chicos en 1907, todos miembros, dice él, del mismo club. A veces la idea es menos deportiva y más nostálgica, como en el caso de Arshai Gorky, que pinta al artista y su madre en 1926. Se trata, pues, del tema de los inmigrantes, un tema capital en los Estados Unidos. También es capital el tema de los campesinos. Thomas Hart Benton pinta en 1926
una famosísima pareja de campesinos. Pero Reginald Marsh, en cambio, trabaja sobre la idea o sobre el concepto de la calle. ¿Qué pasa en la calle? Entre el 29 y el 31 pasan muchas cosas, es la recesión económica por el crash. Y hay una gran revolución y conmoción en los Estados Unidos por todo esto. Benjamin pinta el caso de Sacco y Vanzetti en 1930. Y Philip Everwood se ocupa en el 34 de esa especie de delirio que proviene de las situaciones de crisis, cuando toda la gente entra en una falta de moral, una especie de conmoción general. Isabel Bishop también va a la calle, pero es mucho más tranquila, como ustedes ven, y son simplemente figuras del común que ella va a describir, 1936. Y lo mismo pasa con Peggy Bacon, una gran dibujante que en el 37 también se refiere a los personajes de la calle. Como Rafael Sawyer, uno de los grandes pintores de temas sociales, que se ocupa, en este caso, de el suéter marrón, algo que parece insignificante, 1952. Y no podemos dejar de citar a Andrew White. Andrew White en el 55 hace este mendigo, que es un poco casi el realismo socialista, es decir, que volvemos a la idea central del arte y sociedad. En 1936 ocurre un hecho trágico en la Guerra Civil Española. Es el bombardeo de Guernica, una ciudad abierta. El bombardeo por parte de la aviación nazi. Pero hay un testigo clarividente que va a dar testimonio y va a denunciar este horror. Ese testigo se llama Pablo Picasso. Pablo Picasso empieza a trabajar en el mismo momento del bombardeo de Guernica acerca de lo que ocurrió en esa ciudad, de cómo esa gente fue liquidada, cómo fueron asesinados sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus propios animales. Y de toda esa reflexión terrible, de toda esa maquinación por encima de las propias circunstancias históricas, sale el cuadro político más famoso del siglo, que se llamará Guernica, y que en 1937 será exhibido por primera vez en el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París. Pero ¿cómo pasar por los años 30 sin recordar el ascenso del nazismo? Una doctrina brutal y totalitaria, una doctrina homicida, va a irrumpir brutalmente en Europa y a modificar por completo los conceptos de civilización que se tenían hasta entonces. Y tendrá también, como siempre ocurre, testigos clarividentes en los artistas plásticos. Destaco especialmente dos, George Grosz y Otto Dix. Las figuras de George Grosz ridiculizando a los funcionarios del régimen, a los militares, a los grandes burgueses que se aprovecharon del nazismo, van a ser siempre memorables. Sin embargo, no termina, la importancia de la denuncia de los artistas no termina con el fin del nazismo. Muchos años después, en 1960, otro gran artista va a volver a repetir la denuncia como para que no nos olvidemos jamás. Ese artista se llama Mauricio Lasansky, un argentino radicado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Por los 60 ejecuta una serie que llama Del horror nazi. George Grosz va a fustigar el nazismo con su obra, refiriéndose a los pilares de la sociedad y ridiculizándolos, ridiculizando también hasta los actos públicos, los funerales del poeta, por ejemplo. Toda la obra de George Grosz está apoyada sobre este fustigamiento. Es un pintor, un grabador y un dibujante ácido. Tan ácido como Otto Dix, que hace el retrato de Silvia von Harde en 1926. Sin embargo, si nosotros hablamos del nazismo, yo quiero referirme a una serie muy grande, de la cual solo les mostraré unas obras, que es la del argentino Mauricio Lasansky, la serie nazi pintada en la década del 60, donde la crueldad de los nazis se deposita sobre algunos temas terribles, los niños de los campos de concentración, la relación entre prostitutas y militares, absolutamente tremenda, pero al mismo tiempo hecha con una increíble delicadeza, la visión social
de Mauricio Lasansky. La insurgencia de los años 60 volverá a conmover al mundo, pero es especialmente en Latinoamérica donde los artistas van a ser sensibles a ese movimiento de rebeldía que tendrá un nombre famoso en el Mayo francés del 68. Para Latinoamérica es una década fundamental, es la década del triunfo de la Revolución Cubana, es la década del ascenso de Allende al poder, pero también es la década de los horrores, es decir, cuando empiezan a perfilarse las fuerzas totalitarias que van a acabar con todas las esperanzas de los pueblos, que se perfilan también las dictaduras del Cono Sur. O sea que entre el 60 y el 70 los artistas se ven convulsionados por las circunstancias que los rodean. Y el testimonio de esa convulsión va a tomar aspectos muy distintos. Es decir, que los artistas ya no van a dar un testimonio preciso, ya no van a contar lo que está pasando, sino que van a sublimar a través de muchos estilos, de muchas situaciones diferentes, su interés y su pasión por todo esto que los está transformando y que está modificando el área latinoamericana de un modo radical. Un tema común en Latinoamérica fue la muerte del Che, que está descrita por el argentino Carlos Alonso como si fuera la lección de anatomía. Roberto Mata, un gran surrealista, se dedica un poco a la política a partir de la década del 60 y hace las ilustraciones del gran Burundún Burundá ha muerto, la muerte del dictador, sobre un texto de Jorge Salamea. El equipo Crónica en España ridiculiza también las ruedas de prensa y los actos públicos. En 1969 se describe esta rueda de prensa anacrónica. La uruguaya Leonilda González pinta las novias revolucionarias en 1969 y también las graba. Trabaja más que todo en xilografía. Darío Villalba, uno de los españoles contestatarios, construye móviles sin títulos en el 60 sobre la base de torturados y abandonados. La idea de la tortura es completamente frecuente en este siglo. Pedro Alcántara, en Colombia, va a describir la tortura en 1966 y finalmente se ocupará de una serie de temas que están vinculados con los militares, los guerreros y las torturas. Y terminará haciendo la ilustración de La ciudad y los perros. Sonia Gutiérrez en Colombia también hará colgados. Seguiremos diciendo, dice, seguiremos diciendo patria. Es decir, utiliza el tema de los colgados, pero con una fuerte ironía. Este se llama Y con unos lazos me izaron, también de Sonia Gutiérrez de Colombia. Dino Aranda hace tumbas de torturados y las hace en Nicaragua en 1968. Osvaldo Guayasamín, ecuatoriano, trata a los torturados de una manera muy picasiana, muy violenta y tremendamente expresionista. José Balmes, en 1975, pinta El grito, que de algún modo cierra todo este tremendo ciclo de los torturados, los muertos y torturados. Pero en los países socialistas hay una visión más optimista. En Cuba, Alberto Ruiz pinta La nueva Cuba en 1970. A pesar de la libertad con que se mueven los artistas, como ustedes vieron en la década de los 60 para tratar los temas sociales, yo diría que hay tres fórmulas más o menos sintomáticas para dedicarse a este tema. Uno es trabajar a través del símbolo, dedicarse de un modo completamente simbólico a hablar de la realidad. Por ejemplo, la serie muy graciosa de Rolando Castellón que se llama Pistola de palo y cuero no hiere. Otra posibilidad sería mucho más trágica, la que trata Nemesio Antúnez cuando manda una carta de Chile, una fúnebre carta de Chile, es decir, que se ocupa del realismo de un modo tangencial. Y una tercera sería la prospectación de la esperanza. Creemos en un futuro. Es el caso de Naúl Ojeda cuando dice que después de la noche llega el sol. Las funciones del mural no han caducado entre nosotros, todo lo contrario. El pueblo sigue necesitando un texto que le aclare, un texto que le explique, un texto que le entusiasme. Es decir, que para la gente del común, algo pintado en la pared sigue teniendo un gran significado. Yo les voy a mostrar para terminar este programa dos grandes textos murales que han sido pintados por artistas de distintas generaciones por encargo del Fondo Cultural Cafetero. Este que estamos viendo es de Luciano Jaramillo, que nace en 1938 y que por consiguiente es un hombre suficientemente joven como para desacralizar la idea del mural y como para sacarle toda grandilocuencia. En una generación siguiente, Gustavo Salamea, nacido en 1951,
recupera el gran aliento de la epopeya. A través de una especie de neoexpresionismo, tensiona hasta el límite máximo todos los elementos plásticos del cuadro y convierte el paisaje de Manizales en una dramática conflagración. El arte social no ha pasado de moda, nunca pasa de moda, como ocurrió con los sismos. Toda vez que ocurre, toda vez que pasa una situación de emergencia, toda vez que algo conmueve a los hombres, los artistas dejan constancia de ello y lo vuelven completamente memorable a través de la visualización de sus obras.